y en este caso la impunidad por el crimen de Katia, ya lanza un pésimo mensaje, ¿verdad? Es decir, que se puede seguir cometiendo actos de violencia de este tipo porque hay grandes márgenes en que la institucionalidad no dé una respuesta efectiva. Creo que la sociedad salvadoreña en este momento tiene una mayor claridad de cómo funciona el sistema y de qué respuesta le da a los derechos de la niñez y de las mujeres. En este lugar exactamente, el padre de Katia Miranda, el ex capitán Edwin Miranda, habría acercado, gritando, llamando a sus familiares sobre el hecho de que se encontraba aquí el cadáver de su hija. Tenemos elementos fundados para sospechar que no fue en este lugar en el cual Katia Miranda fue asesinada y fue violada. Según testimonios que se encuentran en el expediente judicial, fue unos metros más adelante, en dirección a la playa donde Katia habría sido llevada por alguien conocido. No se explica de qué otra manera ella habría salido del rancho donde se encontraba con sus familias en aquella Semana Santa hace casi 10 años. Habría sido traída hasta este lugar y Katia Miranda habría sido abusada exactamente en este sitio. En este lugar es donde se sospecha que Katia Miranda fue violada y fue asesinada. Katia se encontraba en medio de 20 personas de la familia paterna, entre los que figuraba su padre, Edwin Miranda. En ese periodo, era el jefe de logística del Estado Mayor y encargado de la seguridad del presidente de la República, Armando Calderón Sol. Su tío, Godofredo Miranda, subjefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil y con formación militar. Su abuelo, Carlos Miranda, un abogado con larga trayectoria, y otros miembros de la familia con formación militar. Al lado del cadáver de Katia se encontró un pequeño short de lona azul, además de una pequeña camisa que ella habría sido utilizada para dormir la noche de los hechos. Esas prendas de ropa fueron después llevadas a la casa del abuelo paterno. Este habría ordenado que se lavara esa ropa y se perdió también evidencia muy importante, fluidos, cabello o pelo, se perdieron, incluso fluidos de sangre pueden haberse encontrado en esas prendas de ropa. Este cadáver, que fue movido de la propia escena del delito, además contó con la, digamos, complicidad de incluso el tío paterno de Katia Miranda, el comisionado Godofredo Miranda, que se encontraba en la propiedad viendo cómo se hacía toda una manipulación y una invasión de la zona del delito que no es protegida, que consideramos una omisión grave en el caso de esta persona. En este lugar que se encontró el cadáver, después de haber sido movido, tuvo que esperar hasta prácticamente las 11 de la mañana de ese 4 de abril para que se hicieran presentes las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la misma Policía Nacional Civil para poder acordonar este espacio en el que nos encontramos. El cadáver de Katia fue levantado de este sitio, fue llevado a un vehículo del abuelo de Katia Miranda y fue sacado de la propiedad en dirección al Instituto de Medicina Legal correspondiente que hizo los análisis del caso. Consideramos que este fue un mal manejo de la cadena de custodia, ¿verdad?, de pruebas del mismo cadáver que nos va a impedir conocer mucho de lo ocurrido esa noche.
Un informe especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, emitido en el año 2002, denunció la injerencia en las primeras investigaciones del organismo de inteligencia del Estado, en funciones que son propias de la Fiscalía General de la República y de la Policía. En esta zona se encontraba la tienda de campaña en la cual durmió aquella noche Katia Miranda junto con su hermana Ina Marcela, y según declaraciones de su padre, con este mismo. Él estaba en el centro de las dos niñas. Debido a su estatura no pudo cerrar la puerta de la tienda de campaña y sus piernas sobresalían del interior de la misma. Si tenía a cada lado a una de sus hijas, no podemos aceptar una de las teorías que también manifestaron algunos miembros de la familia Miranda en la reconstrucción de los hechos, de que estos habrían sido sedados al momento en que Katia fue extraída del lugar. De haber sido eso cierto, se habría sedado incluso el responsable de este hecho y habría sido posible que estos se percataran de lo ocurrido. En esta zona donde estaba la tienda de campaña, es importante también recordar cuál fue el destino de la misma tienda de campaña. Esta tienda de campaña también fue privada de la misma seguridad que merecía dentro de la cadena de custodia de pruebas. Fue desarmada por miembros de la familia Miranda. El abuelo de Katia se la llevó a San Salvador y posteriormente, en diciembre de 1999, se quemó en un extraño incendio que se sospecha que fue provocado. Tras la presión e insistencia de Hilda María Jiménez, madre de Katia, de conocer lo que había sucedido con su hija, la Fiscalía ordenó la detención contra el abuelo y el padre de la menor, así como contra dos de los empleados de estos que también se encontraban en el rancho la noche del crimen. Era prácticamente imposible que una persona extraña ingresara prácticamente a esta propiedad y se llevara a Katia Miranda sin que nadie de sus familiares se diera cuenta o sin contar con la complicidad de algunos de sus familiares para que Katia fuera sustraída de este terreno. Además, había alambre de púas, había una cerca y había una puerta que estaba resguardada por dos de los trabajadores de Carlos Miranda, que era el que estaba a cargo de este rancho, que habría hecho prácticamente imposible que la niña fuera secuestrada o sustraída sin que nadie diera la voz de alarma. No hay dolor más grande como perder a una hija o un hijo, y como me dice, peor en las circunstancias o en la forma en que fue asesinada mi dulce Katia, de apenas 9 años de edad. Es un dolor que desgarra el alma y que a 9 años de su partida al cielo todavía la extraño. Quisiera tenerla con nosotras. No hay día, minuto, segundo que yo no la recuerde. 2 años después del crimen, el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa dictó sobreseimiento definitivo contra los imputados, quienes habían sido acusados de homicidio agravado, violación, agresión sexual y encubrimiento del delito. La Policía Nacional Civil, su falta de diligencia debida en el momento y que resultó involucrada por la actuación inmediata de los agentes, pero también por el hecho tan peculiar de encontrarse dentro de la escena del crimen un alto jefe policial con grandes habilidades, capacidades investigativas, ¿verdad? Y por otro lado, la falta de actuación del Fiscal General de la República, de la Fiscalía General de la República, es la otra gran causa y a la cual se pueden atribuir responsabilidades directas. 9 años después de la violación y crimen de Katia, para la policía, la fiscalía y los tribunales no existe caso que investigar, pero la lista de niños y niñas víctimas de violencia sigue engrosando las estadísticas oficiales. ¿Verdad? Hay manipulación de las pruebas, hay manipulación de los testigos, de las personas testigas, hay una reproducción, dijéramos, de toda los mitos también y prejuicios que hay, pero también hay una inoperancia del sistema de justicia para poder darle una respuesta tanto a los familiares como a la sociedad de quiénes son las personas responsables de este caso. Bueno, el mensaje que el gobierno salvadoreño le mandó a los
violadores, a los abusadores, a los criminales. Dejamos en libertad a los asesinos y violadores de Katy, pese a el relajo que hizo la mamá en denunciar. Así que vayan a los demás y hagan lo que quieran. Hay una estructura de poder en el país que sigue, dijéramos, moviéndose bajo las voluntades de personas y de sectores dominantes, y que eso está impactando en el sistema jurídico y político. Por lo tanto, los derechos de la ciudadanía se ven contrapuestos con esa estructura de poder hegemónica que sigue en el país. La violencia es algo implícito a la condición de niñez en este país, ¿verdad? Es una condición con la que viven cotidianamente nuestros niños y niñas, de distintas formas, incluida estas formas extremas. Lo que pasó acá, una niña que es sustraída de su ámbito de confianza, es luego violada, es violentada, no sabemos qué horrores fueron los últimos minutos de su vida, ¿verdad? Pero esto es cotidiano en nuestros niños. Cuando yo denuncié y busqué justicia era para enseñarles a las madres a que pese a todo, a cualquier cosa, incluso a la muerte, debemos de defender a nuestros hijos y luchar porque no les pase nada malo. Y a los niños, mi mensaje fue denunciar al agresor, a quien está haciendo cualquier daño o abuso. La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de su informe especial sobre el caso de Katia, responsabilizó a la Fiscalía General de incumplir el deber constitucional de investigar y sancionar a los responsables de la violación y crimen de la menor, de violar el debido proceso legal, los derechos y garantías judiciales efectivas y por violar el derecho a la verdad. Responsabilizó de las omisiones al exfiscal Belisario Artiga, al exdirector de la PNC, Mauricio Sandoval, y al inspector general de la PNC, Romero Melara Granillo. Si bien hay una ley, hay unos juzgados, etcétera, el hecho de que los casos no se resuelvan favorablemente impactan negativamente en la denuncia de las personas, de las víctimas, y esto, dijéramos, contribuye a que el ejercicio ciudadano de las mujeres se vea limitado. La búsqueda de justicia llevó a la madre de Katia a enfrentarse al sistema. Esto trajo como consecuencia amenazas e intimidaciones hacia ella y su hija Marcela. Ellas viven en alguna ciudad de Estados Unidos tras ser acogidas bajo la figura del asilo político. Fue horrible salir de mi tierra, de mi patria. No solo me mataron a mi hija, me quitaron el derecho de visitarla, de llevarle flores, y tuve que salir violentamente de mi tierra, sin ropa, sin medicinas, con mi hija, sin un abrazo de despedida, sin un muchas gracias al Educa, un abrazo, una despedida ante mis niños de El Salvador y ante mi pueblo. El caso de Katia debe de esclarecerse, porque es una deuda que tiene el sistema político con los derechos de las niñas y de las mujeres. O sea, cualquier sistema que dícese de estar a favor de los derechos humanos, estar a favor de los derechos de las mujeres, debería de resolver lo antes posible estos casos para que verdaderamente pueda creerse que el sistema es capaz de
de respetar los derechos por los que tanto se ha luchado. Vamos con una campaña antes de que prescriba el caso, que es lo que el Estado salvadoreño quiere y busca, que se cierre el caso para tener un pretexto y decir, pasaron 10 años, ya no se puede hacer nada. Recuerden que hay una madre que todavía no le han callado la voz